Celebramos hoy esta memoria de un santo muy interesante que también nos ha influido a nosotros, aunque no lo sabemos. San Benito. Y no solo por la medalla, por muchas cosas. Por ejemplo, cuando él entra al monasterio, él entra pues como uno más, pero pronto sus hermanos monjes quisieron nombrarlo abad. Él les dijo: ¿están seguros? Yo estoy seguro, les dice, aunque puede ser que más adelante ustedes me quieran matar. Y de hecho una vez lo quisieron matar, más de una vez. Él metió el orden en los monasterios. Muchas veces había un caos porque sí, querían seguir a Cristo, querían estar muy bonito, estar en un monasterio, pero cada uno quería hacer lo que quería a su hora, a su aire, en el momento que ellos quisieran. Y él mete lo que llaman la regla de San Benito. Básicamente es ora et labora. Entonces, establece unos horarios para la oración, horarios para el trabajo e incluso horarios para la alimentación. En aquella época, que es una época muy antigua, o sea, estaba terminando el Imperio Romano, estaba en decadencia, y la gente generalmente hacía una sola comida fuerte allá en esas tierras, que todavía no se llamaban Europa, por cierto. Gracias a San Benito, esas tierras se iban a llamar la cristiandad. Posteriormente le quitaron ese nombre y le pusieron Europa. Pero por un tiempo se llamó la cristiandad. Entonces, él mete un horario incluso en las comidas. La gente que generalmente comía a las 4 o 5 de la tarde, hacía una comida al día, una sola. Y comía alguna que otra cosa en el día, pero generalmente era una comida. Entonces, él mete en el horario 3 comidas. O sea que gracias a Dios tenemos 3 golpes al día. O sea, gracias a la influencia de San Benito, ¿verdad? Fíjense ustedes, por ejemplo, el nombre de la primera comida. En español decimos desayuno. Eso hace referencia a una práctica monástica, que era el ayuno. Hoy en día no se hace ayuno, porque el ayuno no es algo para adelgazar, para eso usan las dietas, ¿verdad? El ayuno era algo para unirse a Dios en la oración. Entonces, desayuno era el momento de romper ese ayuno. Fíjense que incluso en inglés se dice breakfast. Break es romper, fast, ayuno. Romper el ayuno, breakfast. O sea que es algo que era propio de los monjes, el breakfast, desayuno. Después también, por ejemplo, si ustedes se fijan en la forma electoral actual, era algo que no se lo inventaron las naciones modernas. No crean que fueron tan ingeniosos los modernos para inventarse las elecciones. Eso ya lo tenían los monjes. La forma en que nosotros elegimos lo hacían los monjes para elegir al abad. Ellos hacían, podríamos decir, las primeras elecciones democráticas. O sea, porque por ejemplo en el Imperio Romano eran los más ricos, las familias más ricas. Entre ellos tenían el Senado
Y ellos elegían al que podía ser el emperador o así, ¿verdad? En cambio, los monjes lo hacían, entre comillas, democráticamente, ¿verdad? Era una elección que ellos hacían y que hoy tenemos nosotros. O sea, no es algo que se inventaron las naciones del modernismo, como nos hacen creer, o la escuela. Hay quienes dicen que la iglesia fue oscurantista, pero muy por el contrario. En primer lugar, en los propios monasterios, lo primero que se hacía, era una parte importante, era copiar los libros. Aparte de la Biblia, copiaban, por ejemplo, los libros de los griegos, de los filósofos antiguos. Entonces, ellos los copiaban porque no existía la imprenta. Y entonces, a veces tenían en un solo monasterio hasta 50 monjes que pasaban el día copiando libros. Y, por ejemplo, las universidades existen gracias a los monjes, porque ellos empezaron a dar enseñanza a los propios monjes. Y los monjes, hubo un monje que fue el que convenció al emperador Carlomagno de hacer la escuela para que toda la población tuviera una educación básica. Un monje convenció a Carlomagno, al emperador, de la necesidad de que todos los súbditos, por así decir, tuvieran una cultura básica, leer y escribir, sumar y restar, cositas básicas. Fue un monje que lo convenció. Ciertamente que en aquella época eso no pudo progresar mucho, porque la verdad que los pobres no tenían mucho tiempo para estudiar, solamente los ricos. En aquella época, por ejemplo, ¿a qué se llamaba el ocio? El ocio no era un tiempo para hacer tus hobbies, tus diversiones. No, el ocio era un tiempo, por ejemplo, que tú podías dedicar a estudiar. Pero solamente los ricos podían darse el lujo del ocio, porque los pobres tenían que trabajar casi desde que se levanta el sol hasta que se pone, ¿verdad? Entonces no tenían tiempo. Entonces al principio, pues lo único que se pudo hacer fue esas escuelas donde se enseñaba lo básico a las personas. Por eso vemos como gracias a San Benito y gracias a la iglesia tenemos todas estas cosas que son propias de la cultura occidental, ¿verdad? Aparte de lo que era lo fundamental en el monasterio, que era el culto a Dios. Sí, si no había el culto a Dios, todo era una pérdida de tiempo. Entonces, lo primero que siempre tenían era la oración. Por eso, bendigamos al Señor. De hecho, la Iglesia Católica es la única religión de todas las religiones del mundo que tiene la capacidad de diálogo con la ciencia y con los que tienen raciocinio, ¿verdad? Con los científicos. La Iglesia Católica es la única, porque las otras religiones lo único que te dicen es que existe un Dios y solo tienes que seguir a ese Dios y no necesitas de medicina, no necesitas de nada, no necesitas de científicos, ni de médicos, ni de nada, solo tu Dios y ya está.
¿verdad? En cambio, la fe cristiana sí nos lleva a tener ese diálogo con la ciencia, porque en la fe cristiana, por ejemplo, los científicos tienen una misión de parte de Dios, ¿verdad? Todo lo que los científicos hacen se podría considerar incluso parte de la creación de Dios, ¿verdad? Porque al ser obras humanas, son parte de lo que Dios ha querido que se hiciera. Por eso bendigamos al Señor, porque Él nos envía personas concretas que en cosas sencillas, ¿verdad?, van beneficiando a las personas que les rodean, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor dicen, pero si ese ni siquiera hace nada, ¿no? Solo está ahí encerrado en un lugar donde no lo dejan salir. Pero ese es el que nos da más testimonio que todos nosotros juntos. Por eso bendigamos al Señor, porque es Él quien nos envía a estas personas. Oremos.